Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas, esperamos su apoyo en Patreon, nos puedes apoyar desde $1, el link en la descripción del vídeo. Continuamos con Shadow, a que la disfruten. Capítulo 251. El cambio a Bloodline Fantasma. Lee Junmu no dijo nada más y recogió el manuscrito en su mundo celestial. Todos deben olvidarse del asunto de hoy. Independientemente de si se trata de los secretos de refinación del cuerpo del rey fantasma o del refinamiento del alma del diablo. Un toque de solemnidad finalmente apareció en la voz de Lee Junmu. Todos los seguidores entendieron la razón detrás de sus palabras y asintieron con expresiones serias. Nadie había pensado que los tesoros escondidos en el viejo nido del diablo serían tan estremecedores. Excepto por los dos manuscritos originales, aquí no había ningún otro tesoro precioso. Pero si las noticias sobre estos dos manuscritos originales se filtraron afuera, entonces toda la capa temporal, la capa nirvana e incluso algunos expertos en capas de salvia se volverían locos como los tiburones que olían a sangre. Por lo tanto, este asunto tenía que mantenerse en secreto. Dado su cultivo actual, no tendrían que cultivar refinamiento del alma del diablo durante mucho tiempo, por lo que Lee Junmu no planeaba revelar este método de cultivo de nivel superior a sus seguidores. En cuanto al método de refinación del cuerpo del rey fantasma, eso estaba bien. Aunque era una técnica secreta de capa temporal, al menos no causaría una conmoción como el refinamiento del alma del diablo. Luego continuaron mirando a través de la antigua caja de cobre. También contenía el método de herencia del clan fantasma. Todos lo revisaron una vez y se dieron cuenta de por qué Devil había tomado la decisión de volver a cultivarse. Esta técnica secreta explicaba cómo un humano podía obtener la posesión de la línea de sangre del clan fantasma, incluidos los materiales necesarios y la forma de transformar la línea de sangre de uno. Todo fue explicado con todo detalle. Esta técnica secreta se conocía como herencia fantasma. Esta técnica secreta no podía clasificarse en ningún grado porque solo permitía a los humanos transformarse en fantasmas. En la caja antigua, también había varias botellas pequeñas de porcelana. Cuando el grupo los examinó uno por uno, descubrieron que eran los materiales necesarios para transformarse en un fantasma. Devil parecía haber estado coleccionándolos durante los últimos años, pero todavía le faltaban 2 o 3 materiales. ¿Quién quiere convertirse en un fantasma? Lee Junmu recogió la caja en su mundo celestial y luego escupió una bocanada de aire impuro. Yo, dijo Underworld Han sin dudarlo. Yo también. Yo, Dangon, también quiero cambiar. En poco tiempo, 3 de los 8 seguidores tomaron su decisión. Sabían que todos los métodos de cultivo y técnicas secretas que habían descubierto ahora serían más compatibles con ellos después de cambiar a la línea de sangre fantasma. Flowing Cloud abrió la boca, pero al final no dijo nada. Lo que preocupaba a esta mujer extremadamente deslumbrante, era extremadamente difícil saber lo que estaba pensando. No tienes ninguna habilidad innata especial, así que te aconsejo que cambies a la herencia fantasma. Además, el clan fantasma podría estar afiliado a la oscuridad, pero ese clan todavía está bastante cerca de la raza humana. No tendrá mucha influencia en su situación, dijo de repente Lee Kingon a Flowing Cloud. Flowing Cloud miró a las 4 personas que habían recibido un gran impulso en su fuerza después de volver a cultivarse, luego apretó los dientes y tomó la decisión. El entonces cambiaré. Fue justo como Lee Kingon había dicho, la razón por la cual Lee Junmu no había tomado la iniciativa de elegir a las 3 personas para recultivar era principalmente porque Underworld Han y ellos no poseían las calificaciones necesarias. Lee Kingon poseía la sangre eterna de salvia del pájaro Sungoth, mientras que Lin Jian cultivó la intención de la espada de Bloodwood y poseía una determinación extrema con respecto a la intención de su espada. También tenía la piedra de afilar de la cuchilla para ayudar en el cultivo, por lo que era una persona con grandes perspectivas de futuro. La razón detrás de la elección de Bárbaro New no necesita explicarse. Era una persona del continente desolado, por lo que se había fusionado con una línea de sangre al despertar. Si no hubieran encontrado el verdadero territorio del rey que contenía sangre divina, entonces habría seguido siendo un humano evolucionado ordinario y no podría considerarse como sobresaliente. Sin embargo, debido a la sangre divina además de haberse fusionado con la línea de sangre de Mist Fiends, ahora incluso podía pararse frente a Lee Kingon. Entre los 4, Demon fue el más destacado, pero no por su fuerza personal. Fue porque pudo convocar a más de 2 bestias marinas anfibias. La sangre divina había pulido su única habilidad, por lo que, en el futuro, también tendría grandes perspectivas.
Ahora que habían encontrado un gran tesoro, mientras supieran cómo cambiar a la línea de sangre fantasma, se levantarían rápidamente en el futuro. Lee Kinggong no quería que su hermana menor Flowing Cloud perdiera esa oportunidad. También voy a cambiar. La persona que también quería heredar la línea de sangre fantasma era sorprendentemente Demon. Aparentemente no estaba satisfecho con confiar siempre en sus bestias marinas. Eso es bueno. Conserve los 18 ingredientes secretos necesarios para el uso de la herencia fantasma en su memoria, luego use todos sus recursos privados para encontrarlos rápidamente. Y así, se concluyó la misión de matar al diablo. Aunque Lee Junmoo no pudo cumplir el objetivo de obtener las 5 partes del traje de deidad del dragón Azure, no era como si hubiera habido muchas esperanzas desde el principio. Por lo tanto, nadie estaba realmente decepcionado. Por el contrario, los tesoros del diablo ya los habían dejado a todos atónitos. Devil realmente se había ocultado demasiado profundamente. Si Lee Junmoo no hubiera poseído las 2 partes del traje de deidad del dragón Azure y hubiera usado al ancestro femenino de la sombra, Devil probablemente habría escapado usando la sustitución de imagen fantasmal. Mabe entonces habría seguido viviendo escondido confiando en las herencias que poseía. Con el tiempo, menos de 10 años después, habría aparecido nuevamente como otro personaje extremadamente aterrador. Esto casi se había hecho realidad. Pero desafortunadamente para él, aunque había ganado una gran oportunidad, no tuvo mucha suerte. Había podido evitar Frontline Haven, pero no podía escapar de las manos de Lee Junmoo. Todos los seguidores suspiraron por el diablo. No era que no tuviera buena suerte, solo que había sido aplastado por su maestro. Pronto, Lee Junmoo sacó a sus seguidores y desapareció de la cueva. Ya no permanecieron en la zona de la muerte, e incluso las personas enviadas por Frontline Haven para infiltrarse en secreto en la región y conocer la actitud de Lee Junmoo no pudieron descubrir ni un rastro de ellas. Pasó un día. Los 8 seguidores habían usado sus recursos personales para localizar los materiales secretos que Devil no pudo encontrar. Lee Junmoo había sido bastante generoso con sus seguidores y les había otorgado una gran libertad, incluido el poder de mantener el control de los negocios en los que estaban involucrados antes, mantener su riqueza y sus relaciones, recursos para reunir inteligencia, etc. No había tomado el control completo de ellos. Permitió a sus subordinados tener la libertad de expandir su propio poder. Solo necesitaba aferrarse a la huella de su alma, la parte más esencial de un humano, eso es todo. Incluyendo al antiguo tercer Fluxer detenido más poderoso, Nangon Gongzi, el grupo de 8 usó todos sus contactos privados al máximo y rápidamente localizó 3 materiales que Devil no pudo encontrar. Después de esto, solo quedaba un ingrediente. Era el más raro de todos, y simplemente no podían encontrar su ubicación. Durante todo este tiempo, Lee Junmoo permaneció dentro de su mundo celestial, pasando por los preparativos finales. Sustitución de imágenes fantasmales, evasión fantasmal, secretos de refinación del cuerpo del rey fantasma, refinamiento del alma del diablo, herencia fantasma. Los 5 manuscritos originales recientemente obtenidos ya habían entrado en el tesoro del sistema de técnicas secretas del mundo real. Después de que se complementaron y repararon, se fabricaron globos de transmisión de cultivo para todos ellos. Sin ninguna duda, Lee Junmoo inmediatamente eligió cultivar la sustitución de imágenes fantasmales primero. Entre todas las habilidades sabias que había captado hasta ahora, esta habilidad para salvar vidas era comparable a una sola, la ejecución de la deidad. Sin embargo, la ejecución de la deidad no puede considerarse como su propia habilidad, sino la habilidad del refinado Snowbutch Coldblade. Por lo tanto, si Lee Junmoo cultivó esta técnica secreta de nivel sabio, tendría una que fuera realmente suya. Y no fue difícil para él comenzar a cultivarlo ya que poseía la armadura negra dorada que le permitía ignorar la condición de poseer la línea de sangre del clan fantasma. Después de que se fabricó el primer globo de transmisión de cultivo de Ghostly Image Substitution, inmediatamente saltó al espacio de cultivo y comenzó a tratar de comprender esta habilidad. Si dominara esta técnica de evasión, no necesitaría ningún tipo de protección en el futuro. Capítulo 252. 5 vidas. Las condiciones requeridas para cultivar la sustitución de imágenes fantasmales fueron extremadamente duras. El primero era poseer la línea de sangre, el segundo ser innatamente perceptivo con respecto al atributo espacial, y el tercero era una comprensión formidable. Solo si la persona tuviera las 3 cosas sería capaz de comprender la esencia de esta habilidad. De lo contrario, incluso los globos de transmisión de cultivo serían inútiles.
Aquellos cuya percepción sobre el atributo espacial era débil, nunca podrían aprender esta habilidad. Esta era la naturaleza exigente de una habilidad suprema. La vida no era tan fácil que cualquiera que quisiera cultivar pudiera cultivar, y debido a eso, ahora todos los que poseían esta técnica de evasión suprema podían cultivarla para sus propios fines de salvar vidas. Afortunadamente, con la flecha evasión de Lee Jun-mu en el sexto nivel excepcional, su comprensión, naturalmente, no fue débil. Además, con la armadura Golden Ghost King, la armadura dimensional heredada del clan fantasma, podía ignorar el requisito de la línea de sangre. Por lo tanto, después de ingresar al mundo de transmisión de cultivo e intentarlo aproximadamente 87 veces, obtuvo la notificación del sistema de que había comprendido los conceptos básicos de esta técnica secreta suprema que salva vidas. Y al igual que para los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano del sol, el cultivo para el primer nivel se estableció en 10.000 puntos. Además, debido a que era una técnica de sustitución, requería un medio para sustituirlo. Por lo tanto, si Lee Jun-mu quería comprender completamente el primer nivel, también necesitaba un alma resentida. En cuanto a su calidad, cuanto mayor sea, mejor. Con mayor calidad, el alma resultante sería más poderosa, y luego podría durar más tiempo mientras lo sustituye. Esto le daría a Lee Jun-mu más tiempo para huir. Debido a que el anfitrión posee 8 sombras, una vez que el anfitrión cultiva el octavo nivel de sustitución de imagen fantasmal, no necesitarás almas resentidas. Podrás usar las 8 sombras para sustituirte y morir en tu lugar, el sistema le recordó acertadamente. Lee Jun-mu no quería aceptar esto, pero después de pensarlo, entendió la razón detrás de esto. Independientemente de si era un alma resentida o una sombra, ambos podían actuar como mediums y tomar su lugar para morir. La esencia de la técnica de sustitución de imágenes fantasmales podría clasificarse en 2 puntos importantes. Primero fue la evasión, que requería una percepción formidable del atributo espacial. Desde que Lee Jun-mu cultivó el sexto nivel de Arrow Evasión y la verdadera flecha de visión Blind Shot de su habilidad de Archery Foundation, había desarrollado una buena percepción. Por lo tanto, esto no fue un problema. El segundo punto importante fue la sustitución del alma. Lee Jun-mu pensó por algún tiempo, pero no se instaló en las sombras en lugar del alma resentida. Aunque cada una de sus sombras podía resucitar 3 veces al día, eran parte de su fuerza de combate. Por lo tanto, rápidamente sacó el alma resentida de un rey de 12 luces de arcoíris y la usó como medio. Esto no sería un simple seduelo. El alma resentida del rey de las 12 luces del arco iris era capaz de soportar mucho y le daría tiempo suficiente para escapar. No cultives, o cultivar hasta el pico. Solo el alma resentida de un rey de 12 luces de arco iris era adecuada para este tipo de técnica de evasión suprema. Primer nivel, 10.000 puntos de habilidad, mejora. Segundo nivel, 20.000 puntos de habilidad, mejora. Quinto nivel, 50.000 puntos de habilidad, mejora. Después de avanzar al quinto nivel, Lee Jun-mu se relajó por un momento. Tuvo que usar hasta 0,000 puntos de habilidad para llegar hasta aquí, pero afortunadamente, durante el mes que permaneció en el verdadero territorio del rey, acumuló una gran cantidad de puntos de habilidad que ahora serían de utilidad. Después de alcanzar el quinto nivel, no se cultivó más. No era que no quisiera continuar, pero ya no tenía almas resentidas de criaturas de nivel real. Mientras vivía dentro del territorio verdadero del rey durante un año, solo había exterminado a 5 reyes de sangre divina y nada más. Sin embargo, incluso entonces, si Devil se enteró de que Lee Jun-mu se había cultivado instantáneamente al quinto nivel, se revolvería en su tumba. Debe saberse que después de entrenar amargamente durante tanto tiempo, Devil solo había alcanzado el primer nivel y estaba avanzando hacia el segundo nivel. Esta fue la verdadera diferencia entre Lee Jun-mu y otros Fluxers. No era nada en lo que había confiado para matar enemigos con un cultivo de 4 capas más alto que él. No habría podido matar a más y más enemigos como si fueran gallinas si no fuera por una cosa. La razón detrás de su fuerza fue que desde el principio, todos sus métodos de cultivo y habilidades de batalla nunca fueron inferiores a la calificación B en términos de calidad. Además, cada vez que comenzaba a cultivar uno, los llevaba instantáneamente al 10º nivel. Esta era la razón por la que podía luchar con enemigos que tenían un mayor cultivo. Después de todo, a medida que las habilidades se hicieran más profundas, el tiempo que otros tomaban para cultivarlas aumentaría exponencialmente y duraría incluso años. La sustitución de imagen fantasmal de quinto nivel implicaba que Lee Jun-mu poseía 5 vidas.
No, si su propia vida también se contaba, entonces poseía 6 vidas ahora. Después de haber cultivado con éxito la técnica secreta, no pudo permanecer en el mundo celestial e inmediatamente corrió al desierto para probarla en monstruos. Cuando unos 20 monstruos encontraron una presencia humana, se apresuraron inmediatamente. Pero al siguiente instante, Lee Junmu los ignoró por completo y desató la técnica de evasión suprema. Cuando Lee Junmu entró en el tesoro de las bestias, se lanzó a la derecha e izquierda tratando de romper su asedio. En este momento, por un instante sintió como si hubiera entrado en un estado especial. Uno tras otro, canales espaciales aparecieron en el espacio circundante. Lee Junmu dudó por un momento, luego eligió el pasaje espacial en el lado norte. Era la primera vez que ingresaba a un canal espacial, y sintió como si hubiera perdido todo sentido del tiempo y la distancia dentro de él. Se sentía como si estuvieran pasando muchos meses y años, y al mismo tiempo como si solo estuvieran pasando minutos. Justo cuando Lee Junmu estaba examinando cuidadosamente este tipo de experiencia mística de caminar entre los aviones, apareció un rayo de luz frente a él, y al instante siguiente se puso serio. Luego se dio cuenta de que había regresado a la quinta dimensión. Impresionante experiencia mística, realmente merece ser llamada una técnica de evasión suprema. Lee Junmu cerró los ojos y examinó cuidadosamente lo que había experimentado hace un momento. Por primera vez, la sensación de que podía caminar casualmente por el espacio aumentó en su corazón. Según los rumores, mientras un sabio del dominio dejara una huella en un espacio plano, podrían viajar a través del vacío entre el espacio y llegar allí instantáneamente, siempre y cuando la ubicación no estuviera fuera de cierto rango. Dim, tuviste una experiencia profunda mientras viajabas por el vacío. La habilidad de evasión de flecha ha aumentado en 3000 puntos. Dim, tuviste una experiencia profunda mientras viajabas por el vacío, lo que trajo una pequeña transformación a la verdadera flecha de visión. Solicitaros para verificar personalmente. Las dos notificaciones repentinas del sistema hicieron que un escalofrío atravesara el corazón de Lee Junmu. ¿Qué demonios es esto? Apenas lo había experimentado una vez y la habilidad de Arrow Evasión ya ha aumentado en 3000 puntos. Debe saberse que todas sus habilidades básicas habían alcanzado al menos el 5º nivel. Después de lograrlo, aumentar la competencia incluso en un punto fue extremadamente difícil. Sin embargo, aún más sorprendente fue que su verdadera flecha de visión se había transformado sorprendentemente. Lee Junmu inmediatamente abrió su panel de habilidades, y cuando lo miró una vez, efectivamente, encontró algo nuevo. El sistema había agregado una nueva propiedad a la explicación de la flecha de visión verdadera. Visión clara. Esta habilidad le proporcionó la capacidad de ver a un enemigo oculto en el vacío y desatar Blind Shot para matarlo. Capítulo 253. Parcheando puntos débiles. Cuando Lee Junmu miró la explicación de la nueva habilidad de visión clara, explotó de emoción. Aunque solo había un poco de posibilidad, a medida que se familiarizaba con la habilidad y su comprensión se profundizaba, podría llegar a comprender esos principios del vacío. Cuando llegue ese momento, en realidad podría llevar los objetos a su alrededor al vacío. Lee Junmu deseaba intentarlo de nuevo y usó la sustitución de la imagen fantasmal algunas veces más. Sin embargo, de repente descubrió que debido a que recientemente había cultivado esta técnica, no podía usarla muchas veces seguidas. Tuvo que esperar un tiempo antes de poder usarlo nuevamente. Por lo tanto, solo podía abandonar este asunto por el momento. Sistema, ¿dónde estoy ahora? ¿Por cuánto tiempo había estado huyendo y cuánta distancia recorrí? Lee Junmu preguntó de repente. El anfitrión estuvo en el vacío durante 5 segundos. La distancia recorrida es de unos 25 kilómetros. La ubicación actual es el extremo noroeste del dominio oculto tenebroso de la montaña Moro, respondió el sistema, después de haber recopilado estos datos hace mucho tiempo. Una vez que Lee Junmu lo escuchó, se sorprendió. Dios mío, sorprendentemente, solo había caminado en el vacío por solo 5 segundos. Sin embargo, la distancia que cubrí fue de 25 kilómetros. Motherfucker, ¿cómo podría la habilidad ser tan formidable? Lee Junmu casi no se atrevió a creerlo. Si Devil hubiera usado esta increíble técnica en ese momento, probablemente habría podido escapar más allá de los discos. Esto es bastante normal. Devil había cultivado esta sustitución de imagen fantasmal solo hasta el primer nivel, por lo que podría haber viajado en el vacío por un segundo, cubriendo una distancia de 5 kilómetros.
El anfitrión actualmente ha cultivado la sustitución de la imagen fantasmal hasta el 5º nivel, por lo que ya sea la cantidad de tiempo o la velocidad de movimiento, es 5 veces mayor que la del oponente. Luego, el sistema extendió rápidamente un mapa de datos aproximado relacionado con el cultivo de la sustitución de imágenes fantasmales de cada nivel en su subconsciencia. Mientras los contrastaba, Lee Jun-mu vio que en el nivel más alto, 99, podía moverse a una velocidad de 100 km/s. Estaba asombrado. ¿No significa esto que si cultivo esta técnica de evasión suprema hasta la cima, en 1 minuto y medio podré cubrir 10.000 kilómetros? El diámetro de la Tierra era de aproximadamente 12.700 kilómetros. Si cultivó la técnica de evasión suprema hasta su cima, entonces podría ir de un extremo a otro, del hemisferio norte al sur en menos de 2 minutos. Por un momento, Lee Jun-mu sintió como si estuviera viendo un mundo completamente nuevo que se abrió debido al cultivo del flujo. Es tan formidable. ¿Podría lograr este tipo de velocidad cuando cultivó a la capa dominio sabio? Era inimaginable. Hasta ahora, incluso si la fuerza de combate de Lee Jun-mu era formidable y su único golpe podía volar al enemigo, solo podía hacer que el suelo se hundiera unos pocos metros y no más. Aunque su defensa fue formidable, hasta el punto de que recibió el título del más difícil de matar en la 5ª dimensión, apenas podía mantenerse firme contra un misil autoguiado confiando en el poder de su carne. Debido a eso, Lee Jun-mu sintió que todavía podía ser visto como un humano. Sin embargo, después de cultivar la sustitución de la imagen fantasmal, tuvo la sensación de haber entrado en un nuevo dominio superior. Viajando 10.000 kilómetros en un instante, ¿cómo podría un humano lograr esto? Simplemente no podría ser hecho por ningún humano. ¿Cómo podría ser tan grande la disparidad entre un dominio sabio y un flux disciple? Originalmente, había creído que Admiralty Cooper, este método de cultivo de primer nivel de grado A era lo suficientemente monstruoso en comparación con otros métodos de cultivo humano, pero ahora se dio cuenta de que los métodos de cultivo supremo eran realmente demasiado terroríficos. En esta noche, fue como si los cielos hubieran abierto una nueva puerta para Lee Jun-mu. Sintió como había tocado la puerta de otro mundo, y sus sentimientos eran complicados al respecto. Usó la evasión fantasmal varias veces y se volvió más competente con ella. Sin embargo, esta habilidad de huida de la capa temporal no era tan palpitante como la sustitución de imágenes fantasmales, esta técnica secreta suprema. La evasión fantasmal aún podría verse como algo humano. Después de que el sistema absorbió esta técnica secreta, decidió que era una técnica secreta de grado S, mientras que la sustitución de imágenes fantasmales se consideraba como una técnica suprema de grado SSS. En cuanto a los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano del sol que Lee Jun-mu había cultivado anteriormente, era de grado SS. Originalmente, todas las técnicas secretas de capa temporal se evaluaron como pertenecientes a la categoría de técnicas de grado supremo, aunque solo las técnicas de grado supremo de grado inferior. Los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano sol se consideraron de grado medio, mientras que la sustitución de imágenes fantasmales se consideraba la técnica suprema de grado más alto. Entonces no fue una sorpresa que sus efectos fueran tan inhumanos. Lee Jun-mu finalmente había encontrado una comparación clara y distinta entre las técnicas secretas del mundo real y los métodos de cultivo del sistema. Cultivar la evasión fantasma fue claramente más simple en comparación con una sustitución de imagen fantasmal de grado SSS. No requería ningún objeto para actuar como medio, solo puntos de habilidad. El primer nivel solo requería 5.000 puntos de habilidad, el segundo nivel 10.000, mientras que el tercero 15.000 y el décimo 50.000. Solo se necesitaron 50.000 para el primer gran impulso de fuerza. Lee Jun-mu miró los más de 200.000 puntos de habilidad restantes después de avanzar en la sustitución de imágenes fantasmales y, sin dudarlo, avanzó instantáneamente el cultivo de la habilidad en 10 niveles. Se requirieron 245.000 puntos de habilidad en total. Después de alcanzar el 10º nivel, evasión fantasmal le permitió transformarse en una línea negra, y la distancia recorrida por él cada segundo superaría los 100 metros. Entonces sería más rápido incluso que Wings of the Wind. Sin embargo, esta fue una mala comparación. Dado que esta habilidad era una técnica de evasión, su consumo de energía de flujo era enorme y no se podía usar durante mucho tiempo. Lee Jun-mu lo intentó una vez y descubrió que con la energía de flujo de su capa de cristal del arco iris, solo podía usarla durante un poco más de 2 minutos. Después de 3 minutos, su energía de flujo se había agotado por completo.
Por lo tanto, en ese momento, incluso si tuviera una habilidad de capa temporal a su disposición, con su nivel actual de fuerza, no podría mostrar completamente sus efectos. No es de extrañar que Devil haya abolido su cultivo y haya cultivado la armadura de cristal del Rey Luz del Arco Iris. Primero, le permitió mostrar el poder de los guardias de las piernas del dragón Azure que serían propulsados por las luces del arco iris del rey. En segundo lugar, si su energía de flujo fue impulsada por 12 luces de arco iris, entonces podría apoyar de alguna manera las técnicas secretas del clan fantasma. Li Yunmu aún no había congelado ninguna luz de arco iris, por lo que la cantidad de energía de flujo que poseía no podía compararse con lo que tenían las poderosas capas de cristal de arco iris reales. Después de cultivar dos técnicas de huida y salvavidas en sucesión, Li Yunmu sintió como si algo fuera diferente ahora. Esas habilidades podrían clasificarse como parte de su fundación, y no dependían de fuerzas externas. Por lo tanto, su confianza aumentó enormemente. Pero esto no fue suficiente, ya que la batalla continental comenzaría en menos de 2 días. Todavía necesitaba aumentar su fuerza. Actualmente, no le importaba aumentar su fuerza de combate sino su habilidad para sobrevivir. Sistema, dada mi situación actual, ¿cuál es mi punto débil actual que necesita revisión? Si algún extraño escuchara esto, probablemente desearían morir. El actual Li Yunmu ya era reconocido como la persona más difícil de matar en la quinta dimensión, una persona con una defensa inigualable, y ahora este maldito todavía quería fortalecer otra de sus debilidades. Simplemente no dejaría que otras personas tengan ningún beneficio. Sin embargo, dado que tenía el sistema, si no lo usaba, eso sería pura estupidez. El sistema rápidamente hizo un análisis enfocado y el resultado final fue que Li Yunmu carecía actualmente de un método de cultivo de recuperación de resistencia y regeneración de alta velocidad. Una vez que Li Yunmu escuchó esto, quiso obtenerlo lo más rápido posible. ¿Y por qué debería detenerse en una habilidad de grado A de alta calidad? ¿Por qué no debería refinar y fusionar 3 habilidades de grado A de alta calidad para crear otra técnica suprema? Inmediatamente decidió actuar y verificó la cantidad de elementos espaciales en su posesión. En este momento, todavía tenía 47.000 elementos espaciales. Sin dudarlo, seleccionó los métodos de restauración de resistencia y regeneración de alta velocidad A y los refinó rápidamente. Al instante, se dedujeron 29.799 elementos espaciales de la colección de Li Yunmu, y dentro de su mar de la conciencia, 21 métodos de cultivo de grado A comenzaron a girar alrededor de su conciencia. Capítulo 254. Inversión mayor. 21 métodos de cultivo de grado A giraban en torno a la conciencia de Li Yunmu, deslumbrándolo. Finalmente, con las recomendaciones del sistema, Li Yunmu eligió 3 de ellas que se clasificaron como recuperación de esencia de plantas, curación innata, inversión de talento latente. Plant Essence Recovery fue una técnica de regeneración extremadamente demoníaca. Li Yunmu le gustó a primera vista. Al usar esta técnica, podía absorber la esencia de plantas y árboles y recuperar la resistencia y la fuerza de su cuerpo. A medida que aumentara su cultivo, la vitalidad absorbida de los árboles y las plantas lo recuperaría cada vez más eficientemente. Fue un método de cultivo de recuperación inusualmente efectivo. La curación innata fue aún más profunda en comparación con la recuperación de esencia de plantas. El principio principal detrás de este método era que el cultivador que lo practicaba lo usaría en momentos normales para absorber la vitalidad de diferentes seres vivos y nutrirlo dentro de su cuerpo. Cuando dicho cultivador encontró peligro, pudo extraer esa vitalidad absorbida previamente y usarla para curarse a sí mismo. El único requisito riguroso para cultivar este método era que, en tiempos normales, el cultivador tendría que devorar muchas hierbas o bestias del tesoro con una vitalidad formidable para absorberlo. Solo entonces los efectos de la habilidad la transformarían en vitalidad de grado innato y la almacenarían dentro del cuerpo para su uso futuro. Debido a tal requisito, si se tratara de cualquier otro fluxer ordinario, entonces realmente no podrían cultivarlo porque el precio sería demasiado enorme. La inversión del talento latente era una técnica de tratamiento de emergencia. Cuando se desataba, explotaba el potencial del cuerpo y lo consideraba un precio para curar las lesiones del cultivador en el momento más crucial. Esta técnica de inversión también tenía una condición exigente. La constitución corporal de la persona tenía que ser lo suficientemente formidable.
De lo contrario, si se extrajera el potencial oculto del cuerpo, no solo no lograría los efectos del tratamiento de emergencia, sino que también causaría que las lesiones se volvieran aún más graves, lo que llevaría a la muerte del usuario. Aparte de esto, hubo otro efecto secundario oculto. Una vez que se desataba, explotaría el potencial del cuerpo y lo usaría para el tratamiento de emergencia. Entonces, aunque se salvaría la vida del cultivador, se debilitaría hasta cierto punto. La carne de Lee Jun-mu era suficientemente formidable, incluso inusual. Debido a eso, no tenía miedo de debilitarse después del tratamiento de emergencia que ciertamente sucedería. Dada su formidable constitución corporal, la leve debilidad a cambio de salvar su vida en caso de emergencia valió la pena. Esta técnica fue claramente especialmente preparada para aquellos con constituciones corporales formidables. Lo más importante fue que Lee Jun-mu no solo iba a cultivar esta técnica de inversión, sino la combinación de las tres técnicas para salvar vidas mencionadas anteriormente. Según el análisis del sistema, después de combinar estas tres técnicas, se influirían entre sí y lograrían una actualización cualitativa. Sistema, fusionarlos. En este momento, Lee Jun-mu estaba bastante emocionado. Después de gastar casi 30.000 elementos espaciales, crearía un método de cultivo para fortalecer la curación y la recuperación de su cuerpo de los tres métodos de cultivo. Esto implicaba que cada vez que quedara atrapado en una situación peligrosa en el futuro, poseería el capital para revertirlo. El siguiente instante después de que dijo sus palabras, los tres métodos de cultivo de grado A finalmente se combinaron para formar una técnica secreta suprema. Inversión de curación innata de la esencia de la planta. Calidad de grado SSS. El resultado de combinar las habilidades superó las expectativas de Lee Jun-mu. No había anticipado que esta nueva técnica suprema sería aún más dominante e inhumana que los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano del sol, que era de grado SS. Cuando Lee Jun-mu examinó la inversión de curación innata de la esencia de la planta, se sintió atraído instantáneamente hacia este formidable método secreto. Tenía tres habilidades principales. Primero, podría absorber la vitalidad de los árboles y las plantas, que podrían usarse para recuperar rápidamente la resistencia y la fuerza. Esto no tuvo ningún efecto curativo, pero fue extremadamente importante y poderoso. Entraría en uso en el momento más peligroso cuando Lee Jun-mu hubiera agotado toda su energía de flujo. Esta habilidad aseguraría que podría durar en la pelea simplemente confiando en su fuerza física. Significaba que mientras hubiera plantas y árboles en los alrededores, Lee Jun-mu nunca se quedaría sin energía y no se cansaría, garantizando así su resistencia en el combate. Hablando con precisión, esta fue una función formidable y extremadamente importante. Aparte de esto, la inversión de curación innata de la esencia de la planta todavía tenía otros dos efectos importantes. Una de ellas era que podía almacenar la vitalidad de los seres vivos. Esto convertiría el cuerpo de Lee Jun-mu en un recipiente que podría almacenar la vitalidad absorbida por las hierbas preciosas y los alimentos de alta calidad que consumiría en los momentos normales. El otro fue autocuración. Esta habilidad estaba vinculada con la anterior de almacenar vitalidad. Mientras tuviera suficiente vitalidad almacenada en su cuerpo, independientemente del tipo de lesiones que sufriera, se curarían rápidamente. En cuanto a la velocidad y el efecto de esta autocuración, dependía de la inversión de curación innata de la esencia de la planta. A medida que Lee Jun-mu cultivó esta técnica suprema a niveles más altos y su comprensión se hizo más profunda, su velocidad de curación se volvería más rápida y los efectos más formidables. Lo mencionado anteriormente fue el aterrador efecto curativo de la técnica de grado SSS. Sin embargo, solo en base a estas tres habilidades, todavía no pudo ingresar al grado SSS. Por lo tanto, aparte de estas tres habilidades, todavía tenía dos efectos ocultos más. Primero se llamó inversión menor y el segundo se llamó inversión mayor. Cuando se desataba la inversión menor, se podían eliminar fácilmente los venenos menores, la fatiga y las lesiones. La inversión mayor fue para asuntos más importantes. Era una técnica genuina de tratamiento de emergencia, supervivencia y salvamento. Mientras Lee Jun-mu no muriera y tuviera aliento en él, después de desatar la gran inversión, podría rescatarse a sí mismo. Además de salvar su propia vida, también podría salvar la vida de otros con ella. Simplemente no había palabras para describir esta habilidad. Lo que dejaría a la gente atónita si lo supieran es que Major Reversal no era solo una técnica para salvar vidas. En realidad podía arrebatar la vida de alguien directamente desde las puertas del infierno. E incluso podría desintoxicar los venenos más poderosos.
En resumen, aparte de poder volver a crecer las extremidades, Major Reversal fue como la más alta calidad de medicina curativa. Naturalmente, cuanto más formidable sea el efecto, mayor será el precio que se debe pagar. Por lo tanto, el umbral para desencadenar la inversión menor era que el cultivador tenía que haber alcanzado el tercer nivel de inversión de curación innata de la esencia de la planta. De lo contrario, no tendría suficiente vitalidad para desatar esta habilidad. En cuanto a la reversión mayor, la persona necesitaba haber alcanzado el 10º nivel. Pero incluso si lo hubieran logrado, apenas habrían cruzado el umbral, y solo utilizar la inversión mayor una vez agotaría toda la vitalidad dentro de su cuerpo. Capítulo 255. Incluso desear la muerte es imposible. Esta vez, me volveré verdaderamente insoportable. Después de comprender la inversión de curación innata de la esencia de la planta, esta técnica de grado SSS, Lee Jun-mu entendió lo monstruoso y desafiante que era el cielo. Además, después de combinarse con la capacidad de almacenar vitalidad, el efecto secundario de debilitarse también disminuyó, siempre que tuviera suficiente vitalidad en reserva. Por lo tanto, en ese momento, Lee Jun-mu era básicamente invencible. Si otras personas supieran que, además de su defensa y una habilidad de grado SSS, la sustitución de imagen fantasmal, este tío también había cultivado otra técnica secreta suprema, probablemente no solo Flux Disciples, sino que incluso Flux Masters sentiría desesperación. De hecho, había pasado menos de medio año desde que Lee Jun-mu comenzó a cultivarse. Tal vez no había acumulado una base profunda y no era la persona más amenazante, pero su fuerza de combate fue sin duda la mayor. Nadie podría compararlo. Por lo tanto, sus 5 vidas, además de su resistencia y su fuerza de combate sin fin, serían pura pesadilla para sus enemigos. Lee Jun-mu decidió cultivar la reversión de curación innata de la esencia de la planta de inmediato. Esta habilidad de grado SSS que había obtenido después de usar todos sus elementos espaciales también tenía 99 niveles. La cantidad de puntos de habilidad necesarios para cultivar el primer nivel fue de 10.000. Lee Jun-mu estaba preparado para cultivar hasta el 10º nivel de inmediato, pero cuando trató de usar los puntos de habilidad para avanzar en su cultivo, descubrió que no podía mejorar esta habilidad. Recordatorio, debido a que el anfitrión está cultivando un método de cultivo supremo de grado SSS, necesita un material del cual pueda absorber la esencia de la vida. Sin él, no podrá avanzar en su cultivo. El sistema rápidamente proporcionó información crucial. ¿Cómo puede ser? Lee Jun-mu se sobresaltó. Pero muy rápidamente, llegó a comprenderlo. Para los métodos de cultivo del mundo real, alcanzar un grado SSS significaría que realmente se habían convertido en métodos de cultivo de nivel supremo. Si los métodos de cultivo de la capa temporal eran solo de grado S y las técnicas secretas de nivel de salvia ordinarias eran de grado SS, entonces el grado de SSS o superior significaría que el método está en un nivel de salvia supremo. En cuanto a por qué se los consideraba supremos, eso se debía a que eran los métodos de cultivo de nivel superior. Lee Jun-mu recordó que otra habilidad de grado SSS, sustitución de imagen fantasmal, que había cultivado anteriormente, requería almas resentidas como medio. La inversión de la curación innata de la esencia de la planta, que también era un método de cultivo de grado SSS, requería algo de material que también podría ser el medio. Y este medio sería la vitalidad almacenada, en otras palabras, el poder de la vida que había almacenado. Después de resolver esto, Lee Jun-mu sacó una pequeña botella de su placa de almacenamiento. Dentro de la botella había 30 píldoras nutritivas que se llamaban píldoras de alimentos que preservan la vida. Una de estas píldoras proporcionaría la nutrición y la energía necesarias para un día. Una sola botella debía durar un mes. Lee Jun-mu había almacenado varias botellas de tales píldoras nutritivas en su placa de almacenamiento. Si se quedaba atrapado en un lugar donde no podía encontrar comida, podía confiar en estas píldoras para que durara todo un año. Ahora sacó varias píldoras y se las tragó para acumular vitalidad que podrían absorber. Sin embargo, descubrió muy rápidamente que tenían baja eficiencia. Incluso después de consumir 37 píldoras, el sistema aún declaró que la cantidad de vitalidad almacenada no era suficiente para cultivar al primer nivel. Finalmente, Lee Jun-mu endureció su corazón y empujó 100 pastillas en su boca como si fueran dulces. El sistema luego transmitió la información que podía cultivar al primer nivel. F-Kin finalmente. Después de comer casi 100 píldoras nutritivas, había acumulado solo lo suficiente para el primer nivel. Lee Jun-mu eructó un par de veces.
Ahora sabía que incluso si estas píldoras nutritivas fueran más puras que la comida ordinaria, estaban lejos de ser suficientes para permitirle cultivar el método de cultivo inverso. Como las píldoras nutritivas eran insuficientes, cambiaría a hierbas. Pronto, sacó otra botella pequeña. En su interior había 3 píldoras del tamaño de una fruta larga y se las tragó. Y efectivamente, como había esperado, las 3 píldoras valían mucho más. Con ellos dándole un gran impulso de vitalidad, inmediatamente se cultivó al segundo nivel. Las 3 píldoras equivalían a 100 píldoras nutritivas que había tomado anteriormente. Sin embargo, este grado de suplementos tampoco fue suficiente. Después de algunas dudas, un indicio de crueldad surgió en el corazón de Lee Junmu, y sacó un ginseng de montaña que había obtenido de un enemigo. Luego, sin importarle en lo más mínimo si su cuerpo lo negaría o no, se lo comió de inmediato. Todo se transformó en esencia de vitalidad y se almacenó. Unos cientos de años de ginseng maduro que tenía un valor bastante alto permitió que su cultivo alcanzara el cuarto nivel. Cuarto nivel. Dios mío. La cabeza de Lee Junmu comenzó a doler. Apareció que a medida que su cultivo avanzaba, la cantidad de vitalidad almacenada requerida para cultivar más alto también aumentó. Lee Junmu disipó instantáneamente los pensamientos de consumir otras hierbas preciosas y caras. Quería cultivar hasta el 10º nivel, pero dada la velocidad a la que aumentaba la cantidad necesaria para alcanzar el siguiente nivel, incluso si usaba todas las hierbas preciosas que tenía en su placa de almacenamiento, aún resultaría insuficiente. De repente, vio una botella de cristal verde del tamaño de un pulgar por el rabillo del ojo. Sacred Life Water. Sin embargo, cuando su corazón dio un vuelco ante la idea, la calmó con fuerza. Aunque usar Sacred Life Water podría darle mucha vitalidad, sería un desperdicio demasiado de él. Después de todo, mientras continuara comiendo la carne de las bestias con una vitalidad formidable, acumularía la cantidad necesaria tarde o temprano. Sin embargo, lo que más no tenía en ese momento era el tiempo. Después de un poco de vacilación, sacó la botella de Sacred Life Water y giró la cabeza hacia arriba para tragarse una gota. Al instante, los efectos fueron fáciles de ver. Después de tragar una gota de Sacred Life Water, Lee Junmu había obtenido una notificación del sistema de que tenía las calificaciones para cultivar hasta el 13º nivel. Del cuarto nivel al 13º, esta fue la efectividad de una gota de agua sagrada de la vida que contenía una enorme cantidad de fuerza vital. Por lo tanto, no es de extrañar que solo 5 gotas sean suficientes para que una persona común vuelva a crecer sus extremidades. Primer nivel, 10.000 puntos de habilidad. Segundo nivel, 20.000 puntos de habilidad. 13º nivel, 130.000 puntos de habilidad. En un instante, Lee Junmu había vertido una gran cantidad de puntos de habilidad. 930.000 de ellos desaparecieron en un instante, sin dejar ninguno atrás. Sin embargo, cuando Lee Junmu revisó su panel de perfil creado por el sistema en función de los datos recopilados, vio que la inversión menor y la inversión mayor finalmente habían comenzado a brillar, dejando de lado sus colores grisáceos. Joder, finalmente, se alcanzó el 13º nivel. Lee Junmu respiró hondo. El 13º nivel de inversión de curación innata de esencia de plantas significaba que podía usar la inversión menor 4 veces seguidas o una inversión mayor y una menor. Esto debería ser suficiente por el momento. En el futuro, después de acumular aún más esencia de vitalidad que podría actuar como sus reservas, avanzaría aún más, pero ahora no era necesario. Por lo tanto, Lee Junmu no devoró las últimas 2 gotas de Sacred Life Water y volvió a poner la botella en su placa de almacenamiento. Capítulo 256. Comienza la batalla continental. Después de que la técnica suprema de grado SSS alcanzó el 10º nivel, no produjo ninguna propiedad especial. Después de todo, ya era un método de cultivo supremo, ya había alcanzado la perfección. Después del exitoso cultivo, Lee Junmu presionó inmediatamente su palma contra un árbol al azar en el dominio oculto. Al instante siguiente, se activó la inversión de curación innata de la esencia de la planta, y el árbol de varios metros de altura comenzó a marchitarse a la velocidad visible a simple vista. A cambio, la vitalidad de Lee Junmu se llenó. Sintió como si se hubiera tragado un poderoso suplemento. Luego, se acostó para tomar una siesta, y cuando despertó, su condición ya había alcanzado el pico. Se sentía extremadamente enérgico. Entonces, ¿qué pasa con mi capacidad de regeneración? Ahora que había alcanzado el 13º nivel de inversión de curación innata de esencia vegetal, se preguntaba qué tan rápido fue su curación.
Al instante siguiente, relajó su carne y revocó la cubierta del almirantazgo, la armadura de cristal del rey y otras defensas por un momento. Luego sacó un cuchillo afilado de grado B y cortó despiadadamente su mano, hiriéndose. La lesión no fue grande, solo unos pocos centímetros de profundidad, casi equivalente a cuando la gente común se corta con un cuchillo. La sangre comenzó a fluir sin cesar, pero no era grave. Después de hacer esto, comenzó a observar cuidadosamente su lesión. Una corriente cálida comenzó a fluir desde su abdomen, y notó que la sangre dejó de fluir desde la palma lesionada en menos de 3 segundos. Después de un minuto, la lesión comenzó a mostrar signos de cierre. Después de 3 minutos, solo quedaba una cicatriz, y después de más de 4 minutos, la herida desapareció por completo. Li Yunmu observó cuidadosamente su palma una vez más. Era como si la lesión nunca hubiera existido en primer lugar. Formidable, esta habilidad de regeneración es demasiado formidable. Sistema, usa los datos para analizar cuán poderosa es mi regeneración y cuánta vitalidad almacenada usé ahora. Según los datos recopilados recientemente, la capacidad de regeneración del huésped es aproximadamente 13 veces más formidable que la de los glóbulos blancos de los Fluxers y 39 veces en comparación con la de la gente común. Durante el proceso de regeneración, has consumido aproximadamente 3 puntos de esencia de vitalidad almacenada. Hay que decir que con la ayuda del sistema, Li Yunmu tenía el control completo de la condición de su cuerpo, en la medida en que podría hacer que el cabello de las personas se pusiera de pie por el asombro. 13 veces la de los glóbulos blancos de los Fluxers. 39 veces más que la gente común. Li Yunmu finalmente entendió la genialidad de este método de cultivo. Debe saberse que después del despertar, los glóbulos blancos de los Fluxers se volvieron 3 veces más poderosos que los de la gente común. Sin embargo, después de que Li Yunmu se había cultivado hasta el 13º nivel, su capacidad de regeneración se había convertido en 13 veces mayor que la de los Fluxers, sin mencionar que era casi 40 veces mayor que la de la gente común. Debe saberse que después de ingresar al reino de Fluxmaster, esas personas solo tuvieron una regeneración 5 veces mayor en comparación con las personas comunes. Sin embargo, Li Yunmu ya los había superado enormemente a este respecto. Si su cultivo se volviera aún más profundo y cultivó su capacidad de regeneración al máximo un día, ¿no sería 99 veces mayor que el de los Fluxers y casi 300 veces mayor que el de la gente común? Si pudiera cultivarse a este nivel, entonces no quedaría ninguna palabra en el vocabulario humano para describirlo. Regeneración 300 veces mejor, ¿qué tan lejos estaría eso de las deidades? En ese momento, si se cortaba la palma de la mano, la herida estaría perfectamente bien en menos de 3 segundos. Sería incluso más feroz de lo que había imaginado. Después de todo, lo extraordinario de 300 veces más rápido no podía entenderse simplemente por algo imaginando algo 300 veces mayor, esta cantidad era básicamente suficiente para desencadenar un cambio fundamental. Sin embargo, el tipo de pensamiento de Li Yunmu sobre esto quizás todavía era conservador. Intocable, seré casi insoportable mientras tenga un flujo interminable de fuerza vital como reserva. Durante los siguientes 2 días, Li Yunmu se preparó como loco para la batalla continental. Gastó 999 elementos espaciales para comprar una técnica de grado A del sistema. Actualmente, tenía Insect Step que había alcanzado el 5º nivel y evasión fantasmal, por lo que, según la razón, era extremadamente competente en el campo de la velocidad y la agilidad. Pero Li Yunmu todavía no estaba satisfecho. Seguía el lema de o no lo hagas o lo hagas perfectamente, sin ningún defecto. No había alcanzado la etapa perfecta de Battle Sages, pero podía fortalecer todos sus puntos débiles. Por lo tanto, eligió una técnica llamada Spirit Pincer Step para complementar su deficiencia en el campo de estallar a gran velocidad. Si Ghostly Evasión era una técnica secreta que le permitía superar su velocidad y flexibilidad de movimiento ordinarias y el Insect Step manejaba movimientos ágiles en un rango pequeño, Spirit Pincer Step se enfocaba en estallar ferozmente con poder para correr en línea recta. Fue más rápido, más feroz y aterrador en comparación con el poder explosivo de asalto cargado. Además, en comparación con el asalto cargado que había comprendido anteriormente, todavía tenía cierta flexibilidad para cambiar de dirección. No era tan extraño y ágil como Insect Step, pero era más feroz. Como su nombre lo indicaba, le permitía precipitarse con extrema ferocidad, como lo haría una pinza gigante. Con esta técnica de juego de pies, Li Yunmu ciertamente se convertiría en una pesadilla completa para las personas en el campo de batalla.
Respiró hondo e inmediatamente lo mejoró al 10º nivel, lo que produjo una nueva habilidad. Spirit Pincel Rip. Una vez que Lee Junmu se volvió ligeramente competente en esta técnica de asesinato, trató de encontrar algunas bestias dimensionales para probarlo. Una vez que lo hizo, quedó muy asombrado. La habilidad producida por el Spirit Pincel Step después de alcanzar el 10º nivel fue sorprendentemente una técnica extremadamente ofensiva. Una vez que Lee Junmu lo desatara con pinza de espíritu paso hacia un enemigo, parecería que unas pinzas extremadamente salvajes hubieran estallado para atrapar a su víctima. La explosión de velocidad le proporcionó a Lee Junmu un poder un poco más alto de lo habitual. Ahora podía romper fácilmente una poderosa bestia dimensional gigantesca de varios metros de altura en dos. Después de que el cultivo de Spirit Pincel Step había alcanzado el 10º nivel, Lee Junmu sintió que esta habilidad era realmente demasiado aterradora. Luego, inmediatamente endureció su corazón y lo mejoró al 20º nivel. Después de alcanzar el 20º nivel, la habilidad ofensiva Spirit Pincel Rip permitió que los brazos de Lee Junmu estallaran con un poder aún más aterrador. Después de esto, Lee Junmu salió de su mundo celestial, poniendo fin a su cultivo. El tiempo restante antes de la batalla continental fue solo una noche. Se había dicho que debido a tratar de aumentar su fuerza durante los últimos 2 días, ya se había retrasado un poco en salir. Maestro, todos los poderes del mundo exterior han comenzado a enviar sus tropas. Como una criada obediente, Flowing Cloud apareció junto a él con una toalla en la mano e hizo este infieme. No te preocupes. Todos nos iremos también esta noche. Lee Junmu se secó la cara y luego preguntó. ¿Hay alguna noticia importante desde el exterior, ya que la batalla continental está a punto de comenzar? No ha habido noticias en absoluto, excepto una. Los 6 poderes trascendentes y la asociación Fluxer habían hecho una declaración conjunta de que desde hoy hasta el final de Continental Battle, ninguna persona o poder tiene permitido matar a un concursante que haya obtenido las calificaciones para ingrese al torneo. Si alguien viola esto, sufrirá un ataque combinado de los 6 poderes trascendentes, así como la asociación Fluxer. Todos los relacionados con el autor o el poder detrás de ellos serán exterminados hasta la última persona. Las palabras de Flowing Cloud causaron una gran agitación en el corazón de Lee Junmu debido al asombro. 6 poderes trascendentes y la asociación Fluxer habían declarado algo juntos. Este nivel de poder no tenía precedentes, por lo que no es de extrañar que todos se hayan calmado. Parecía que la influencia de la transformación celestial era aún mayor en comparación con lo que había imaginado. Eso es bueno, reúna a todos. Volveremos inmediatamente al mundo real, esta misma noche. Capítulo 257. La secta Lee aparece de nuevo. Black Dragon Island estaba presente en la frontera del continente norte y el continente Espíritu Santo. Tenía aproximadamente 336 kilómetros de largo y 179 kilómetros de ancho. Según los registros históricos, Black Dragon Island había aparecido misteriosamente una noche después de que la humanidad había entrado en la Edad Oscura. Sin embargo, nadie había podido averiguar sobre sus orígenes. Mucha gente dijo que después de que la estrella fugaz dimensional descendió a la Tierra, la ruptura de la placa continental desencadenó grandes cambios en el lecho del océano, y la isla había flotado. Muchos otros dijeron que la legendaria isla del dragón negro era el cadáver de un gigantesco dragón negro. Hubo muchas historias que rodearon sus orígenes, llenas de leyendas y supersticiones. Muchos exploradores habían intentado examinarlo, pero ninguno de ellos regresó. Después de entrar en la era dimensional después de las edades oscuras, hubo muchos Fluxmasters e incluso Fluxages, incluso algunos sabios del dominio, que habían tratado de explorar la isla del dragón negro. Pero, como los anteriores, tampoco volvieron. Entonces, la Alianza de los 6 continentes lo declaró formalmente como un lugar prohibido en la Tierra, lo que significaba que esta era una isla donde los humanos no podían ir. Independientemente de si se trataba de una persona común o de un poderoso Fluxage, una vez que entraran, no volverían. Incluso los sabios de batalla de nivel cuasideidad no estaban dispuestos a pisar la isla. Pero hoy, se había convertido en el centro de atención de todas las personas en la Tierra. En realidad se había convertido en la ubicación de la batalla continental de este año. En poco tiempo, todos los medios de comunicación de los 6 continentes corrieron locamente hacia la isla en sucesión. Las plataformas en línea, mientras tanto, estaban llenas de numerosos pensamientos confusos y aterradores. ¿Están locos? No escuché mal, ¿verdad?
Escuché de muchas fuentes confiables que la ubicación de Continental Battle este año es Black Dragon Island. Sí, tampoco me atreví a creer y lo confirmó 3 veces. ¿Pero no era esta isla del dragón negro la isla prohibida más aterradora de la Tierra? Según los rumores, incluso los sabios de batalla no se atrevieron a pisarla casualmente. Hay muchos lugares donde los sabios de batalla que los humanos consideran cuasi deidades no se atrevieron a entrar de manera casual. Pero todos estos lugares terroríficos estaban en la séptima dimensión. En la Tierra, el único lugar donde no se atrevieron a aventurarse fue esta isla del dragón negro. Esto generó muchos rumores y leyendas, lo que aseguró que la isla permaneciera remota e inexplorada. Ahora, sin embargo, el día que la batalla continental estaba por comenzar, la Alianza había declarado la isla como el campo de batalla. Este tipo de revelación de último momento sorprendió a muchas personas. Muchos dudaron si habían escuchado bien. Pero no habían escuchado mal, esta información era completamente auténtica. Pronto se informó que cada vez más candidatos que habían obtenido la calificación para esta batalla continental, así como las tropas enviadas por las organizaciones detrás de ellos, se apresuraban hacia allí. He escuchado de muchas fuentes ahora. Realmente es Black Dragon Island. Según se informa, la Alianza acaba de anunciar que se elimina de la lista de islas prohibidas. Sí, mi hermana mayor está dentro de los niveles superiores del gremio Fluxer de la ciudad de la naturaleza celestial, y me informó hace un momento que alguien había descubierto que la niebla negra que envolvió la isla del dragón negro durante todo el año había comenzado a diluirse. Por ahora, muchos Fluxers ya han entrado en él. Damn, es verdad. La transformación celestial desencadenó estos cambios en la isla del dragón negro. Existe esta posibilidad. Lee Junmu, quien también avanzaba hacia la isla del dragón negro, hojeó la información en las plataformas en línea. El sistema también había reunido una gran cantidad de datos y los analizó lo más profundamente posible. Cuando Lee Junmu lo miró, un escalofrío le atravesó el corazón. Quizás la mayor parte de esto no tenía sentido y no había ninguna información confiable, solo especulaciones, pero tal vez, los grandes cambios en la Tierra habían sido provocados por esta isla prohibida. Ninguna persona en la Tierra estaba familiarizada con la isla del dragón negro porque era un lugar donde ni siquiera los sabios de batalla se atrevían a pisar. Pero ahora, numerosos exploradores y poderes se estaban volviendo locos por eso. En este momento, Lee Junmu estaba sentado en un enorme palacio volador que era como un enorme salón de 12 metros de alto y 7 de ancho. Todo su cuerpo estaba construido de oro, por lo que las paredes a menudo parpadeaban con un brillo amarillo. Ocasionalmente, se podían ver indicios de varios sellos parpadeando en los costados. Debajo del palacio, había 36 dioses simios de 4 extremidades, cada uno de los cuales tenía 3 metros de altura. Actualmente apoyaban el palacio volador sobre el océano. Los 36 dioses simios domesticados llevaban armadura de batalla celestial alada, la armadura mejor desarrollada en el continente central. Con esa armadura, llevaban el enorme palacio volador sobre el océano a gran velocidad. Se movían a una altura de varios cientos de metros y a una velocidad de 280 km/h. Lee Junmu estaba sentado en el asiento principal del palacio volador. De su lado había una mujer extremadamente deslumbrante con un físico seductor, mientras que afuera del palacio volador, en la plataforma estaban sus invitados bienvenidos. Cerca de las paredes, un grupo de mujeres y hombres estaban parados en 2 filas mientras sostenían grandes espadas. Eran las 8 sombras. Li Yun, Li Fen, Li De, Li Tian, Li Mei, Li Lan, Li Zu y Li Hu. Todos ellos ahora tenían identidades verdaderas, y esos eran de los discípulos de la secta Li. Había un pequeño escritorio colocado a la derecha de Lee Junmu. Estaba lleno de muchas frutas y vino. En una silla cercana, estaba sentada una persona vestida de negro y enmascarada. Permaneció sentado en silencio, sin decir nada. Pero la presión invisible exudada por él era extremadamente profunda y podía hacer que los corazones de las personas temblaran de miedo. Lee Junmu estaba bastante desconcertado en este momento. No sabía por qué Battle Sage Vega había adoptado esa apariencia. Tal vez, podría adivinar parte de la razón detrás de esto, pero no todo, por lo que nos molestó demasiado al respecto. Así es, la persona vestida de negro era Battle Sage Vega, y el palacio volador también había sido arreglado por ella. Hoy, esta diosa defensora del continente central había venido personalmente para escoltar a Lee Junmu. En sus palabras, ella no era Battle Sage Vega ahora, pero por el momento estaría actuando como la misteriosa señor del Isect. Dios bueno.
Esta vez, incluso si Lee Jun-mu no tenía la intención de izar la bandera de la secta Lee, ya que ella ya estaba aquí, no había nada que él pudiera hacer al respecto. Aparte de esto, sus 6 seguidores. Lin Jian, Demon, Bárbaro New, Nangon Gongzi, Underworld Han y Devil Monkey, cabalgaban afuera en enormes dragones fénix, cada uno de los cuales tenía entre 5 y 6 metros de altura. 6 Fluxers detenidos divididos en 2 grupos de 3, uno a la derecha y otro a la izquierda, custodiaban el enorme palacio volador que se dirigía hacia la isla del dragón negro. Mientras se movían de una manera tan dominante, los escuadrones enviados por otros poderes que se apresuraban hacia la isla del dragón negro alzaron las cejas una tras otra. Capítulo 258. Isla del dragón negro. Black Dragon Island era actualmente el centro de interés del mundo entero. Con el paso del tiempo, más y más concursantes y poderes detrás de ellos llegaron a este lugar. Black Dragon Island era inusualmente grande. Cuando se observa desde el cielo, se parecía a un enorme dragón negro diabólico atrincherado en la vasta extensión del océano. En el borde occidental de la isla del dragón negro, la región que parecía la cabeza del dragón negro con una boca feroz, todos los poderes se estaban reuniendo. La Alianza Humana, la Asociación Fluxer, así como los 6 poderes trascendentes. War God Temple, Divine Religión, Blood War, Sea God Palace, Frontline Haven y Barbarian Shrine, estuvieron presentes. Estas personas que representan los mayores poderes de la nueva era se habían reunido aquí hace algún tiempo. La Alianza Humana estuvo representada por el poder más alto de cada uno de los continentes. Estos Fluxers que podían volcar los 6 continentes con solo una palabra estaban sentados en los asientos principales de una fortaleza creada hace poco, con expresiones solemnes, bocas cerradas. La sede de la asociación Fluxer había enviado a 4 ancianos que estaban sentados además de los representantes de cada continente. Los 6 poderes trascendentes estaban sentados en los asientos detrás de ellos sin ningún orden definido. Cada poder trascendente había enviado a un representante de alto nivel, y la presencia excluida por ellos dejaba en claro que todos ellos eran al menos sabios de dominio senior. Aparte de esto, había 10 personas más extremadamente formidables con presencias bastante inusuales que tenían las calificaciones para sentarse en la platier. Estos eran los representantes de las 10 sectas más poderosas de la Tierra, y el maestro de secta de Chaotian Sect estaba entre ellos. Sin embargo, las entidades formidables como las 10 sectas más poderosas apenas habían obtenido las calificaciones para estar en esta plataforma y nada más. Ninguno de los maestros de secta era débil, cada uno de ellos era al menos un sabio del dominio, pero no era suficiente. Los poderes gobernantes de los 6 continentes, la asociación de flujo, los 6 poderes trascendentes y las 10 sectas principales eran poderes que dominaban el mundo entero y controlaban el destino de todas las personas que vivían en él. Y ahora, todos ellos habían venido aquí. Todos los representantes enviados eran personas extremadamente importantes, y de esto, la importancia de la batalla continental de este año se podía ver claramente. Fue simplemente la batalla continental más importante en la historia de la Tierra. Debajo de la plataforma, había banderas y pancartas de muchos grupos. Cerca de ellos se encontraban grandes pero ordenados grupos de personas que adornaban distintas prendas y esperaban pacientemente lo que vendría después. Habían llegado más de 100 poderes y clanes. Dentro de los grupos, había 2 personas mayores que formaron el núcleo y las generaciones más jóvenes, como todos los discípulos y otros miembros. La ambición y la emoción se podían ver en los ojos de todos. En el límite exterior de los poderes que se habían organizado cuidadosamente, había otro gran grupo de Fluxers, pero estaba en un completo desorden. Habían venido aquí en grupos de 3 o 5, o tal vez en parejas o solos, y estaban dispersos en el perímetro más externo. Incluso si el número de personas que habían venido no cruzó 100.000, ciertamente había al menos varios 10.000 de ellos con todo tipo de niveles de cultivo. Entre estos, la mayoría de las personas eran discípulos de Flux, pero también habían venido algunos maestros de Flux. También había algunos sabios de flujo que ocultaban su fuerza. Este grupo más externo de personas no estaba relacionado con ningún poder. Después de enterarse de lo que estaba sucediendo, se apresuraron a mirar una escena animada. Si alguien levantó la vista, no fue difícil descubrir lo que estaba sucediendo. Después de todo, la isla del dragón negro era un punto de convergencia en este momento. Un grupo de personas tras otro se acercaba desde todas partes de la Tierra. A medida que pasó el tiempo, el número de personas que ingresaron a la isla continuó creciendo y el número de poderes que aterrizaron en el suelo también aumentó.
De repente, un funcionario que representaba a la Alianza Humana anunció en voz alta. El señor de la espada de la secta de la espada del continente central ha venido personalmente. Explosión. En este momento, todos los poderes, así como la enorme multitud de personas comenzaron a agitarse. El Lord Sword Sage de Sword Sect había llegado inesperadamente en persona. Además de los 6 representantes de los 6 continentes, por el momento, este fue el primer personaje de cuasi-deidad que había llegado a la isla del dragón negro. Sword Sect no era una de las 10 sectas más poderosas. Era solo una secta ordinaria del continente central, pero no se podía decir que fuera completamente ordinaria porque esta secta discreta tenía una sabia espada casi-deidad como su líder. Entre los sabios de batalla, era una persona lo suficientemente poderosa como para obtener el título de espada sabio. Era una existencia con una fuerza formidable. Al instante, las 12 personas sentadas en la plataforma se pusieron de pie y comenzaron a moverse en la dirección donde Sword Sage había aterrizado para ofrecer sus saludos. En cuanto a otros, su sangre comenzó a hervir. Normalmente, verían una acuidad casi cada 2 años en el mejor de los casos, pero hoy, 7 de ellos habían aparecido en público. Rápidamente, el grupo de Sword Sage llegó cerca de la isla y descendió frente a las personas que esperaban para saludarlos. Sword Sage no había traído a muchas personas con él, solo 6. El grupo estaba dirigido por un hombre de mediana edad que parecía tener unos 40 años. Llevaba ropa bastante común y tenía una espada colgando a su lado mientras guiaba a las 6 personas de la secta de la espada. Después de ser recibidos por muchas personas, se instalaron en la plataforma e hicieron su campamento. Una secta ordinaria no tenía las calificaciones para subirse a la plataforma, pero un personaje de nivel cuasi-deidad era algo diferente. Muchas personas estaban de pie, tratando de ver al majestuoso Sword Sage cuyo nombre era famoso en todo el mundo. Sin embargo, la plataforma en el centro era demasiado alta, por lo que muchas personas no podían verlo con claridad. Mira, esa mujer de rostro frío y vestida de blanco debería ser Lin Xuan. Una verdadera hija de los cielos. No esperaba que Sword Sage la escoltara personalmente hasta aquí. Esta escena es realmente demasiado intoxicante. Las espadas voladoras debajo de sus pies deberían ser los perdigones de espada voladora exclusivos de la secta de la espada. Este hermano tiene bastante experiencia. Sí, son los perdigones de espada voladora que solo Lord Sword Sage puede congelar. Según se informa, su velocidad más rápida alcanza la velocidad del sonido y tienen un precio extremadamente alto, pero no hay mercado. Pronto, la gente de Sword Sage se unió a la de otras grandes potencias y comenzó a esperar con calma a que comenzara la batalla continental. En poco tiempo, el locutor volvió a declarar en voz alta. Llegó el rey bárbaro Mamut del desolado continente. Antes de que terminara su discurso, un barco de cobre de color negro apareció en la distancia. Este barco tenía 300 metros de largo y 70 metros de ancho. Viajar a su lado era un monstruo formidable con una velocidad relativamente rápida. En un instante todavía estaba a varios kilómetros de distancia y al siguiente ya había llegado bajo la nariz de todos. La multitud miró el enorme barco que acababa de aterrizar y vio a 100 personas salir una tras otra. Cada bárbaro era más alto de 2,5 metros y tenía un cuerpo musculoso. Caminaban sobre el agua con grandes zancadas mientras protegían 2 siluetas, una grande y otra pequeña. Es Mammoth Barbarian King. Es demasiado aterrador, mide 5 metros de alto en su estado normal y su altura aumenta aún más cuando aumenta su fuerza. ¿Ese debería ser Mammoth Barbarian One? Tiene 3 metros de altura y, según los informes, su fuerza está a la par con la de Mantian. Pronto, Mammoth Barbarian King subió a la plataforma y saludó a otros mientras Mammoth Barbarian One guiaba a sus guardias compuestos por 108 bárbaros hacia el grupo detrás. A medida que el comienzo de la batalla continental se acercaba cada vez más, uno tras otro, muchos poderes llegaron en sucesión. En este momento, Li Yunmu también se estaba acercando a la isla del dragón negro, que alguna vez fue un lugar prohibido para los humanos, en su palacio volador. Capítulo 259. Convertir los rumores en verdad. Era como si lo que los espectadores habían imaginado se estuviera haciendo realidad. Poco después de que Mammoth Barbarian King llevara a Mammoth Barbarian One a la orilla, la voz del locutor se escuchó nuevamente. Ha llegado el rey bárbaro del norte del continente desolado. ¿Rey bárbaro del norte? El padre del hombre Tian ha llegado, entonces definitivamente participará en la batalla continental. Todos escuchaban con gran atención, sintiendo que eran muy afortunados.
En este momento, de los 4 reyes bárbaros del continente desolado, 2 habían venido aquí. Y los descendientes de las 2 personas habían subido al escenario en sucesión. Mientras el rey bárbaro Mamut había llegado en un barco desde el sur, el rey bárbaro del norte, liderando a Mantian y los demás, se acercaba desde el lado norte. En la costa, un punto negro estaba creciendo en tamaño. A medida que se acercaba más y más, se hizo cada vez más grande. Cuando todos miraron este objeto, todos gritaron sorprendidos. La nave de 300 metros de Mammoth Barbarian King era lo suficientemente impactante, pero la forma dominante en que venía el rey bárbaro del norte hizo que la gente lanzara un grito amortiguado. Lejos de la costa, había una enorme ballena negra. En él, 6 personas viajaban. Aunque esto no era tan grandioso como lo había hecho Mammoth Barbarian King, la enorme ballena en la que viajaban los 6 sorprendió a todos. Era una bestia marina del inframundo. La enorme bestia ballena de este inframundo tenía más de 100 metros de tamaño y flotaba en la superficie del océano. Cuando todas las personas a bordo llegaron a desembarcar, la presión extremadamente espantosa liberada por la bestia, causó que muchos fluxers que estaban parados cerca se retiraran. Underworld Sea Beast era un título especial para las bestias marinas evolucionadas. Si uno insistiera en compararlos con bestias evolucionadas en tierra, los únicos iguales serían criaturas de nivel sabio. Esa ballena era una bestia de edad. La mayoría de la gente no había esperado que el rey bárbaro del norte fuera capaz de someter a una bestia sabia y convertirla en su montura. Debe saberse que todas y cada una de las bestias evolucionadas que podrían ejercer el título de bestia marina del inframundo habitaban en las profundidades del océano, a decenas de miles de metros bajo la superficie del océano. Nadie dudaba de la fuerza del rey bárbaro del norte, pero para alguien que era un rey bárbaro de tierra firme tener el poder de hacer que una sabia bestia de las profundidades del océano se sometiera a él era increíble. Realmente es digno de ser titulado el rey bárbaro más joven y poderoso entre los 4 reyes bárbaros. Sí, aparentemente Mantian es tan tiránico porque heredó los genes de su padre. Pronto, todos vieron a un bárbaro calvo con un fuerte paso de construcción sobre la platier. De cerca, este rey bárbaro del norte parecía aún más joven de lo que todos habían imaginado. Solo por su apariencia externa, no parecía tener más de 30 años. Si alguien no supiera de antemano que él era el padre de Mantian, en su lugar pensarían que él era el hermano mayor de Mantian. El rey bárbaro del norte que fue visto como el rey bárbaro más joven con el mayor potencial por la gente del continente desolado había aparecido hoy frente a todos. No pudieron evitar animarlo fuertemente. Por lo general, nunca podían ver estos personajes cuasi deidad, pero ahora, todos ellos descendían uno tras otro. No mucho después, el sabio de la nieve del templo de nieve también llegó con Xie Qiangshui y otros discípulos. Todos cabalgaban sobre un enorme pájaro de hielo que emitía una frialdad tan fuerte que la temperatura de la isla del dragón negro cayó incluso bajo el sol abrasador. Se dijo que este pájaro de hielo también era una bestia evolucionada de nivel sabio y la bestia guardiana del templo de nieve. Sin embargo, ahora estaba siendo utilizado por el sabio de batalla del templo de nieve. Después de esto, Tirant Jian, que había desaparecido sin dejar rastro durante algún tiempo, apareció con uno de los otros reyes bárbaros. El rey bárbaro de la torre siguió a Tirant Jian cuando entraron en la isla del dragón negro. Su grupo era extremadamente pequeño, compuesto por solo 3 individuos. Y entre ellos, uno era el viaje. Es un cíclope del poderoso clan cíclope de la séptima dimensión. De acuerdo con los rumores, una vez que un cíclope alcanza la edad adulta, puede competir contra sabios ordinarios simplemente confiando en el poder de su carne. Tirant Jian y Tower Barbarian King estaban sentados en los hombros de la criatura gigante. Tenía varias decenas de metros de altura y cruzaba el océano a grandes zancadas. Cada uno de sus pasos provocó la aparición de una gran cantidad de ondas en la superficie del agua. De esta manera, este enorme cíclope pasó el océano y pisó la isla. La familia Zhongshan del continente norte ha llegado, una de las 5 familias más grandes del continente norte, el clan Zhongshan, llegó con muchos miembros del clan. Zhongshan Anling nos guiaba. Sin embargo, no hubo gritos de sorpresa o vítores esta vez. Incluso si fueran uno de los clanes más grandes del continente norte, el locutor solo hizo una declaración una vez. En este momento, un palacio volador centelleando en negro y dorado apareció en la distancia. La secta Li del continente central ha llegado. El locutor de repente declaró. ¿Continente central? ¿Li Sect? ¿Quién diablos es este? El continente central tenía poco más de 20 sectas, y ninguna de ellas se llamaba Li Sect.
Durante un período de tiempo, muchas personas estaban mirando atónitas. Pero entonces, algo cruzó por sus mentes, y una expresión incrédula apareció en sus rostros. ¿Dam, la secta Li del continente central? ¿No debería ser la misteriosa secta Li de Li Yun, Li Fen y Li Yunmu? Alguna persona de repente exclamó en voz alta. La mayoría de la gente no podía creer que esto sucediera de verdad. Aunque los rumores de la misteriosa secta Li se hicieron realidad por muchas personas e incluso muchos poderes hace mucho tiempo, después de una investigación y autenticación adecuadas, se había descartado. Todos habían reunido mucha información, y al final no pudieron encontrar ninguna prueba de que la secta Li realmente existiera. Algunas personas en línea fueron lo suficientemente audaces como para especular que los rumores fueron difundidos por el propio Li Yunmu. E incluso habían llegado a adivinar que, aparte del propio Li Yunmu, que había aparecido frente a todos, Li Fen, Li Yun y los demás eran falsos. Porque ninguno de ellos nunca había aparecido en público. Sus existencias solo se podían encontrar en el campo de batalla dimensional. Debido a esta teoría, algunos continentes incluso habían solicitado que se verificara el sistema de campo de batalla dimensional. Muchas personas estaban preocupadas de que alguien que era responsable del mantenimiento del cerebro de virtual dimensión lo hubiera tomado. Sin embargo, la investigación reveló que el cerebro todavía funcionaba normalmente, lo que al menos despejó esa parte. Pero hasta ahora, las grandes potencias y organizaciones aún no creían que la misteriosa secta Li que respaldaba a Li Yunmu realmente existiera. Sin embargo, hoy, habían llegado. Al instante, todas las personas en la isla del dragón negro no pudieron evitar mirar al palacio volador que había aparecido en el horizonte. El palacio no era una bestia sabia ni una enorme nave como la que habían usado las otras grandes potencias. Sorprendentemente, era una herramienta rúnica extremadamente grande. El palacio dorado y negro emitía una tenue luz dorada. Se originó a partir de las hermosas y misteriosas runas talladas en la superficie del edificio. Es el lenguaje rúnico de la verdadera séptima dimensión. Alguien dijo con extrema seriedad. Al mismo tiempo, muchos otros notaron 36 dioses simios de 4 extremidades apoyando el palacio volador debajo de él, y todas las personas gritaron al unísono, dioses simios. Capítulo 260. Zanuya. Una persona inmediatamente gritó al sentir la presión emitida por los 36 dioses simios. Realmente son dioses simios, pero siento que todos ellos son más formidables en comparación con lo que imaginé. Si solo se usaran unos pocos dioses simios, entonces tal vez no hubiera atraído la atención de todos, pero 36 dioses simios habían venido a la vez. Y todos ellos eran completamente dóciles, lo que dejó a todos estupefactos. Debe saberse que el número de dioses simios salvajes era bastante bajo, y les gustaba vivir en grupos, por lo que encontrar un solo dios simio en el mundo exterior era muy difícil. Lo más importante era que los dioses simios no solo tenían cuerpos prácticamente imposibles de matar, sino que eran uno de los pocos monstruos que podían practicar métodos de cultivo humano. En otras palabras, los dioses simios no solo tenían un linaje tiránico, sino que su flexibilidad e inteligencia también eran extremadamente sobresalientes. Es por eso que cuando 36 dioses simios aparecieron llevando un palacio volador, todos quedaron atónitos ante la escena. De repente, una voz llegó desde lo alto de la platier. Todos reconocieron a su dueño como el líder de la secta sin restricciones, una de las 10 principales sectas. Sin embargo, no se equivoquen, estos no son dioses simios de 4 extremidades comunes, sino los dioses simios de 6 extremidades que habían despertado su línea de sangre innata. ¿Dioses simios de 6 extremidades que habían despertado su línea de sangre innata? Esta vez, toda la isla del dragón negro se quedó sin palabras. La mayoría de los Fluxers simplemente no sabían nada sobre los dioses simios de 6 extremidades que habían despertado el linaje de la deidad. Sin embargo, nadie se atrevió a sospechar las palabras del maestro de secta de la secta sin restricciones porque la bestia guardiana que protegía la montaña de la secta sin restricciones era precisamente un dios simio. Por eso, el maestro de secta fue sin duda el experto número 1 en dioses simios entre las personas presentes en la escena. Actualmente, había alrededor de un centenar de dioses simios en la montaña de la secta sin restricciones, y cada uno de ellos recibió la técnica secreta central y las habilidades de batalla de la secta sin restricciones. Los 72 principales entre ellos eran relativamente formidables, cada uno de ellos más o menos equivalente a los expertos en capas temporales.
El famoso hechizo de la montaña del dios de los 72 simios realmente requería que estos 72 dioses simios se activaran y operaran. En este instante, incluso el maestro de secta de la secta sin restricciones reveló una mirada de anhelo hacia los 36 dioses simios de 6 extremidades. Aunque solo se podían ver 4 de las 6 extremidades de estos dioses simios despiertos, después de la explicación del maestro de secta, todos notaron de inmediato que en cada flanco de estos dioses simios había una verruga. Sin embargo, estas 2 verrugas aún no habían crecido para formar el tercer par de brazos. Algunas personas no pudieron evitarlo y rápidamente comenzaron a ingresar la palabra clave apego de 6 miembros en una barra de búsqueda en línea y fueron a aprender más sobre ellos. A medida que más y más personas leían los artículos sobre tales criaturas, gritaban una tras otra palabras como imposible, ¿cómo podría ser eso? Y debe exagerar. Un dios mono que había despertado su línea de sangre innata era más formidable en comparación con un dios mono de 4 extremidades. La razón de esto fue porque las personas no podían creer lo que estaban leyendo y pensaban que los autores estaban exagerando. Lo primero fue que los dioses simios que habían despertado su línea de sangre innata tenían un talento aún más formidable para cultivar técnicas secretas humanas. Debido a su sangre innata y su constitución corporal formidable, su actitud era considerablemente mayor, por lo que cuando cultivaban las técnicas impartidas por los humanos, su velocidad de cultivo sería inusualmente rápida. Por lo tanto, la primera razón detrás de su situación anormal fue que los dioses simios que habían despertado su línea de sangre innata se cultivaron más rápido en comparación con los dioses simios comunes, ya que poseían una actitud más formidable. La segunda cosa fue que la carne de estos dioses simios era aún más aterradora. Simio Dios era una raza clasificada entre aquellos que poseían una carne formidable. Después de despertar su línea de sangre innata, continuarían creciendo, desde dioses simios de 4 extremidades ordinarios de 3 metros hasta dioses simios de 5 extremidades y 5 metros. Además de eso, solo por el despertar, su fuerza de combate sufriría un enorme cambio cualitativo. La tercera cosa importante fue que el dios del mono de 6 extremidades podría cultivar un par de alas del dios del mono en el futuro. Entonces, no se limitarían a la tierra e incluso los cielos se convertirían en parte de su territorio. Después de que todos miraron los materiales en línea, solo pudieron decidir que las cosas allí eran considerablemente exageradas. Después de todo, los 36 dioses simios que llevaban el palacio volador eran dioses simios de 6 extremidades. Además, según la información en línea, el potencial de los dioses simios no se limitaba solo a esto. Si despertaran por completo su línea de sangre innata, se convertirían en un dios ancestral de 8 extremidades. Si hubiera incluso un solo dios simio entre este grupo que probablemente despertara por completo su línea de sangre innata y se convirtiera en el dios simio ancestral de 8 miembros, eso sería aún más impactante. De acuerdo con la información en línea, la fuerza de combate de un dios ancestral AP fue incluso mayor que la de los sabios de batalla ordinarios. En opinión de todos, esto fue una exageración completa. Sin embargo, dejó en claro por qué todos los poderes principales e incluso las sectas de nivel superior, como la secta sin restricciones, le dieron tanta importancia a la crianza de los dioses simios como a sus bestias guardianes. Solo ahora la mayoría de los agentes de flujo descubrieron que los dioses simios tenían el potencial de despertar su línea de sangre innata. Si la secta sin restricciones pudiera alimentar incluso a un dios ancestro de 8 extremidades, entonces incluso si tuvieran que invertir más de la mitad de los recursos de su secta en ella, aún obtendrían ganancias. ¿Una fuerza de batalla que supera a la de los sabios de batalla ordinarios? Esto tenía que ser una exageración. Rápidamente, el palacio volador se acercó a la isla. Cuando los 36 dioses simios que soportaban la estructura gigante descendieron sobre la isla del dragón negro, la multitud pudo observarlos más fácilmente. Nadie tenía ninguna duda sobre si eran dioses simios de 6 extremidades, ya que todos podían ver claramente las protuberancias en sus costados, así como fuera de la armadura de batalla en sus espaldas. ¿Este era el poder de la secta rumoreada? Un palacio volador de la séptima dimensión y 36 dioses simios que habían despertado su línea de sangre innata. También había 6 Altez Fluxer montando dragones de gallo evolucionados, conocidos como dragones fénix. No hay error, esta es ciertamente esa misteriosa secta Li a la que pertenece Li Yunmu. No esperaba que realmente existiera.
Cuando los Fluxers vieron a Lin Jian, Bárbaro Niu y los demás defendiendo el castillo volador descendente, se dieron cuenta de que Li Yunmu finalmente había llegado. Originalmente, no había atraído la atención de muchas personas, en comparación con los reyes bárbaros y los sabios de batalla. Después de todo, muchos sabios de Flux habían venido hoy, y en cuanto a los nuevos y poderosos personajes entre Flux discípulos, eran infinitos. Pero cuando todos vieron a Li Yunmu llegar con este tipo de fuerza, no pudieron evitar sentirse conmocionados. Este es el movimiento de la misteriosa secta Li. Rápidamente, mira, cuando se convirtió Nan Gongong 100 seguidor de Li Yunmu. De repente, muchos discípulos de Flux con buena vista vieron una figura extremadamente familiar entre los 6 Fluxers detenidos. Antes, Altez Fluxer, tercer clasificado, se había convertido sorprendentemente en seguidor de Li Yunmu. ¿Qué demonios está pasando aquí? Si se sorprendieron cuando Li Qinggong, que ocupaba el 9º puesto, y Lin Jian, que ocupaba el 10º puesto, se convirtieron en seguidores de Li Yunmu, entonces Nan Gongongzi también los dejó completamente desconcertados. Li Yunmu había matado al demonio Fluxer detenido en segundo lugar y sometió al Nan Gongongzi en tercer lugar. En una fracción de segundo, las miradas de todos se volvieron hacia Shi Jianbei, quien había llegado aquí hace mucho tiempo. En este momento, Shi Jianbei también fue tomado por sorpresa por este evento. Nunca había esperado que, incluso con su fuerza, Nan Gongongzi fuera sometido por Li Yunmu. Al instante, muchos concursantes que se habían apresurado a la isla del dragón negro miraron solemnemente al castillo volador y a Li Yunmu que estaba desembarcando de él. Podían sentir un indicio de peligro proveniente de Li Yunmu en este momento. Creo que debería haberlo estrangulado en el dominio oculto tenebroso de la montaña Moro en ese momento. ¡Qué lástima! Cuando el hombre Tian miró a Li Yunmu, que gradualmente salía del palacio volador, un indicio de pesar surgió en su corazón. No había esperado que Li Yunmu del continente central madurara tan rápido, en menos de 2 meses. En ese momento, sorprendentemente podría hacer que Man Tian se sintiera un poco amenazado. Entonces esta persona es Li Yunmu. La persona que obtuvo las calificaciones para participar en la prueba de fuego de nuestro templo del dios de la guerra este año. Preguntó un joven con los ojos entrecerrados. Estaba de pie debajo de la plataforma, entre la gente de los poderes trascendentes. Sí, el templo originalmente no tenía mucha esperanza de él, pero escuché que muchos ancianos han cambiado su actitud y ahora están pensando mucho en él. Incluso está siendo considerado como su reemplazo. En este momento, parece que quiere entrar en el juego, pero no como una pieza de ajedrez, respondió una mujer hermosa al lado de Zhang Huya sin entusiasmo. Se llamaba He Wuxin. Ella y Zhang Huya representaron a los participantes del templo del dios de la guerra y fueron considerados los personajes más destacados de esta generación. HMPH, una pieza de ajedrez es una pieza de ajedrez. Un reemplazo es solo un reemplazo. Él no tendrá éxito. Nadie puede reemplazarme, Zhang Huya. Sin mencionar que ahora también he vencido al demonio de mi corazón. En este momento, incluso no sé lo formidable que soy. Una pizca de frialdad brilló en los ojos de Zhang Huya mientras evaluaba a Li Yunmu, que estaba de pie a cierta distancia.